¿Qué pensarías si te cuento que la victoria más importante en la carrera de Heidarov no es ni la final olímpica en la que se impone a Gaba, ni la final del Campeonato del Mundo en la que remonta contra Ishihara? Probablemente pensarías que estoy loco, y es posible que lo esté, pero creo que hay un combate previo sin el que resultaría muy difícil explicar estas dos victorias que han acabado siendo, sin ninguna duda, sus dos mayores logros. Heidarov siempre ha sido un gran competidor, como prueba su palmarés. Comenzó a despuntar en categorías inferiores desde que era muy joven. Ganó un europeo cadete, dos europeos junior, un europeo sub-23, aparte de los 4 oros en Campeonato de Europa Senior, y también le vimos subir al podio del Mundial Junior en 2 ocasiones. Ganó un bronce en 2015, tras caer en semis contra el japonés Masaya Asari, quien después derrotó al español Alberto Gaitero en la final, y ganó un oro en 2017, edición en la que derrotó a Tato Grigalasvili en semifinales. Vaya dos leyendas se cruzaron y menuda carrera ha desarrollado cada uno, ¿eh? Juntan 2 medallas olímpicas, 8 medallas mundiales y 7 oros en Campeonato de Europa Senior. La irrupción de Heidarov en el circuito senior también fue bastante buena. Sumó sendos quintos puestos en sus debuts en Grand Slam y Grand Prix, allá por 2015 y 2016. Sugoi Uriarte le dejó sin medalla en su primer Grand Slam, en Bakú, y Muso Sobirov en su primer Grand Prix, en Tashkent. Pero las medallas no tardaron en llegar, y el azerí empezó a construir un palmarés interesante. Sin embargo, igual que tantos otros grandes competidores, a Heidarov se le dibujaba un horizonte complicado, porque Azerbaiyán contaba con uno de los mejores competidores de su historia en menos de 73 kilos, la categoría en la que Heidarov se iba abriendo paso, y este era Orujov. Un caso curioso, porque Orujov es campeón europeo y de Masters, subcampeón olímpico y doble subcampeón mundial, pero ese gran oro olímpico o mundial siempre se le resistió. El primero, por Ono, que fue quien le dejó sin opciones tanto en Río como en Tokio, y el segundo, porque no se dio. No sabría explicar por qué. Él pierde una final con Hashimoto, otra con Ono, un año le elimina a Ungbari, otro año cae con Nakaya, otro año su verdugo fue Sendochir y en su último intento perdió con Karnin. Y digo que me resulta curioso porque, pese a que 73 es una categoría que estuvo dominada por Ono, el japonés competía poquito, y a lo largo de esos años vimos a muchos de los compañeros de generación de Orujo ganar el campeonato del mundo. Hashimoto, Saudato-Asvili, Changrim, Sendochir, y justo después de retirarse lo ganó Nils Stamp y después Heidarov. Y no pienso que él, Orujo, fuera claramente peor que todos ellos, ni mucho menos, pero al final se retiró sin ese gran oro, pese a que puede que por nivel lo mereciera, como le ocurrió por ejemplo a Varlam Liparteliani. Y ya que estamos, hagamos un ejercicio de judo ficción. ¿Pensáis que si intercambiamos las edades de Heidarov y Orujo y ponemos a Heidarov durante el tiempo que compitió Orujo y al revés, Heidarov sería campeón olímpico y mundial igualmente? ¿Y habría ganado Orujo el oro olímpico y mundial que sí ha podido ganar Heidarov? Ya que aprovecháis para dejarme un comentario con vuestra opinión, os pido amablemente que, por favor, también indiquéis que el vídeo os gusta y os suscribáis si todavía no lo habéis hecho. Nunca sabremos si Orujo habría ganado en el tiempo de Heidarov y viceversa. Lo que sabemos es que, pese a que Heidarov era un competidor increíble, Orujo le cerró el paso de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio, tanto que Heidarov decidió competir en menos de 81 kilos e intentar clasificar a la desesperada, algo que no logró. Regresó a menos de 73 kilos poco antes de la cita olímpica de Japón y, tras esos Juegos Olímpicos de Tokio, consiguió superar a Orujo y posicionarse claramente como el mejor azerí del peso, por fin. Heidarov ganó el europeo de 2022, en el que Orujo quedó tercero. Se repitió este resultado poco después en el Grand Slam de Hungría, que fue la primera competición de ambos de la clasificación olímpica a París, y ese mismo año 2022 acabó con Heidarov haciendo podio mundial y Orujo perdiendo en su primer combate contra Karnin, y Heidarov ganando el Grand Slam de Bakú, con Orujo perdiendo en segunda ronda contra Umayev. El sorpaso era oficial, nadie dudaba que Heidarov, salvo sorpresa, iba a ser el representante de Azerbaiyán en los Juegos Olímpicos de París, pero eso no le convertía en el gran favorito al oro. Y es extraño decirlo, porque en 2022 Heidarov ganó 3 oros en Grand Slam, otro oro en Campeonato de Europa y un bronce mundial. Pero, igual que la rivalidad doméstica con Orujo condicionó gran parte de la carrera de Heidarov, su gran bestia negra internacional seguía vigente, el japonés Hashimoto. Un judoka que, como Heidarov, había vivido parte de su carrera a la sombra de un compatriota mejor, Shohei Ono, y que, como Heidarov, se encontraba ante la oportunidad de su vida porque Ono no volvió a competir en el circuito IJF tras los Juegos Olímpicos de Tokio, pese a que en principio iba a disputar la primera competición de la clasificación a París, el Grand Slam de Ulan Bator. Se la perdió por lesión, algo hizo clic y ya no le vimos más. Entonces Hashimoto, que había liderado la clasificación olímpica a los Juegos de Tokio y que reclamó un combate con Ono por ver quién era seleccionado para representar a Japón, algo que no sucedió,
veía su sueño de ser campeón olímpico más posible que nunca. Y, aunque ya no estaba en el mejor momento de su carrera, seguía siendo un competidor fiable, temible, que rendía siempre que competía y que tenía un récord estremecedor contra Heidarov. 6-0, siempre en grandes escenarios. Cuartos y semifinales del Grand Slam de París, semifinal de Masters, 2 semifinales mundiales y otro combate por medalla en Campeonato del Mundo. Y ese 6-0 se convirtió en un 7-0 tras el Mundial de 2023, en el que Hashimoto volvió a imponerse al azerí en el duelo por el bronce. El japonés le tenía tomada la medida y de hecho se mantenía como uno de los grandes aspirantes al oro olímpico, sobre todo porque su récord con todos los aspirantes era muy bueno, excepto contra Lombardo porque nunca se habían enfrentado. Tras ganar esa medalla mundial de 2023, Hashimoto conquistó el Masters cargándose, atención, a Sendochir, Ajadov, Jakova, Koyazoda y Yuldosev, y a finales de 2023 compitió en el Grand Slam de Tokio. Lo había ganado el año anterior, también lo había ganado en 2016 y parecía el favorito a volver a hacerlo, pese a que la lista estaba repleta de superestrellas. Pero ese día algo cambió. Hashimoto derrotó, entre otros, a Osmanov, Terasvili y Labrentev en su camino hacia la final, y allí esperaba su víctima favorita, Heidarov. El azerí llegaba en un gran momento, había ganado sus 2 últimas competiciones, el Grand Slam de Bakú y el Campeonato de Europa, y también se había cargado a varios, digamos, peces gordos en su camino hacia la final, Hristov, Makhmadkov y Lombardo. Y esa victoria contra el italiano fue muy importante, porque Heidarov había perdido contra él en sus 3 enfrentamientos previos, pero en Tokio el azerí acabó con esa mala racha anticipando lo que iba a suceder en la final. El duelo con Hashimoto fue un combate táctico, en el que ambos competidores recibieron un primer seed a los 15 segundos de empezar, y donde volvieron a ver una segunda sanción a la vez, por no atacar, entrados en el tercero de los 4 minutos reglamentarios. El combate se prolongó hasta la técnica de oro y, tras apenas 20 segundos, Heidarov rompió su maldición y consiguió vencer al japonés. Su primera victoria contra un rival japonés en toda su etapa senior, pues además de haber perdido infinidad de veces contra Hashimoto, también había caído contra otros como Shohei Ono y Ebinuma. Esta victoria, para mí, supone un punto de inflexión en las carreras de ambos, porque a partir de aquí, Heidarov siguió con su ascenso hasta la cima y Hashimoto empezó a ir hacia abajo. En la carrera de Heidarov, bueno, él rompió su pequeña mala racha contra Lombardo, su terrible racha no solo contra Hashimoto, sino contra japoneses en general, y siguió ganando. En 2024 ganó un Grand Slam, ganó el europeo, ganó la final del Campeonato del Mundo contra otro japonés, Ishihara, remontando a escasos segundos del final. Yo no sé si habría ganado ese combate si no hubiera roto esa barrera psicológica contra Hashimoto meses atrás, tal vez sí, pero tal vez no, y después ganó los Juegos Olímpicos, donde no se enfrentó ni a Hashimoto ni a Lombardo, porque Gaba derrotó al primero y Jakova al segundo. Y creo que, igual que la carrera de Heidarov siguió yendo hacia arriba, tras esa final del Grand Slam de Tokio, la de Hashimoto empezó a caer ahí. Porque hasta ese momento él seguía siendo un super top del peso. Medallista en los 2 mundiales de ciclo, campeón de Masters, campeón del Grand Slam de Japón, pero en 2024 sus prestaciones cayeron. Estuvo muy mal en el Grand Slam de Tiflis, pero que muy mal. Esa fue su única competición antes de los Juegos Olímpicos. Él sufrió contra Khalidov, ganó con polémica a Serov, remontando un Wasari del Tayiko que podéis juzgar vosotros, pero bueno, esto era un combate que le dejaba sin opción de medalla en caso de perder. Perdió con Galstian en semis, en un combate en el que el ruso le pasa por encima, y ganó el bronce a Hristov con una acción a escasos 3-4 segundos del final. Y en París, para mí, podría haber estado mucho mejor. Él llegaba al sorteo como el segundo cabeza de serie mejor rankeado, solo por detrás de Heidarov, y el resto de cabezas de serie, de la parte inferior del cuadrante, que es por donde iba él, cayeron muy pronto. De hecho, él llegó a cuartos de final junto a Gaba, Osmanov y Bazaya. Había perdido Saudatosvili, había perdido Yuldosev, había perdido Nils Stamf y a Hashimoto se le quedaba un camino bastante despejado hasta la final, por lo menos sobre el papel. Por el otro lado iban Lombardo, Jakova, Heidarov y Margelidon. O sea, si comparamos los nombres en ese momento, creo que no hay color. Pero Hashimoto cayó con Gaba, que ya le había ganado en una final del Campeonato del Mundo por equipos un año atrás, y acabó subiendo al podio a recoger una medalla de bronce. Un buen resultado, aunque seguramente no el que esperaba, pero sigue siendo un buen resultado. La cuestión es que los Juegos Olímpicos no acabaron ahí, quedaba la prueba por equipos. Ahí Hashimoto perdió con Salva Cases en un duelo que a Japón casi le cuesta la eliminación contra España, y en la famosa final contra Francia, los japoneses optaron por Ifumi Abe, pese a ser un competidor de una categoría de peso inferior, menos de 66 kilos. ¿Por qué? Supongo que pesaron las 2 derrotas de Hashimoto contra Gaba. Y después de los Juegos Olímpicos, Hashimoto compitió en el Grand Slam de Tokio. Era la 7ª participación en un Grand Slam celebrado en Japón en su carrera, y quitando el primero, Tokio 2015,
Hashimoto había conseguido subir al podio en todos ellos, ganando 2 oros, 2 platas y 2 bronces. De hecho, había llegado a la final en sus 4 últimos Grand Slams celebrados en Japón, pero del mismo modo que en el Grand Slam de Tokio de 2023 perdió con Heidarov en una derrota que para mí supuso un pequeño bajón, un cambio de estatus a peor, en 2024 sufrió otro revés, este más duro, al quedarse sin medalla. Los otros 3 japoneses de menos de 73 kilos, Ishihara, Tanaka y Uchimura, lograron subir al podio, pero Hashimoto acabó quinto. Perdió el bronce, precisamente con Uchimura, y antes había perdido contra Sherov, en la venganza de ese polémico enfrentamiento del Grand Slam de Tiflis. Heidarov lleva tiempo sin competir, pero es el indiscutible número 1 de esta categoría hasta que alguien demuestre lo contrario. Ha ganado los últimos Grand Slams que ha hecho, es el vigente campeón europeo, es el vigente campeón olímpico, es el vigente campeón del mundo, y Hashimoto pues, se encuentra en una posición mucho más complicada, porque aunque creo que sigue siendo capaz de ganar a cualquiera o de plantear un combate complicadísimo a cualquiera, porque creo que tiene mucha experiencia, creo que sigue teniendo una gran técnica y que además en muchas ocasiones ha demostrado que es un tío capaz de ganar muchos combates desde un punto de vista táctico, él no parece el mejor japonés en menos de 73 kilos en estos momentos. Aunque esta situación podría cambiar si dentro de unas semanas logra ganar el Campeonato Nacional de Japón, donde participará junto a Ishihara y Tanaka. No sé si una victoria aquí le convertiría en el mejor japonés en menos de 73 kilos, pero desde luego le ayudaría a recortar la distancia, que ahora parece bastante notable, con los dos mencionados, y quién sabe si podría servirle para ser seleccionado para el Campeonato del Mundo que se disputará dentro de unos meses en Hungría. Tampoco sé qué planes tiene Hashimoto de ahora en adelante, no sé cuánto tiempo pretende prolongar su carrera. En este Campeonato Nacional de Japón también participarán otras estrellas de otros pesos, como Ifumi Abe en menos de 66 kilos, Nagase en menos de 81 kilos, Nagayama, Murao, Dota Arai y un largo etcétera. Si quieres conocer los competidores confirmados hasta la fecha, te dejo por aquí un vídeo que subí la semana pasada hablando del tema.